Muy buenas familia, seguimos en nuestros devocionales basados en grandes pasajes de la Biblia y estamos ahora iniciando el devocional basado en Efesios capítulo 4 versículo del 3 al 6 y vamos a leer un par de versículos. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Bueno, cuando el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel a los Efesios, en esta porción de su epístola, está pensando como objetivo primario la unidad de la Iglesia. Y ese es el concepto que abarcan nuestros devocionales de este pasaje. Ahora, cuando hablamos de la unidad de la Iglesia, hay cosas que tenemos que tener claras. Por ejemplo, que ningún creyente es el artífice de esa unidad. Dios es el que ha hecho posible que en la Iglesia pueda existir, pueda darse la unidad entre los creyentes. También en cuanto a la unidad, tenemos que entender que, aunque nosotros no somos los artífices, sí que tenemos una responsabilidad. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos para promover la unidad de la Iglesia? Bueno, en primer lugar, entender que la unidad no se va a lograr en un ambiente de rivalidad, de lucha, de competencia. Necesitamos, por lo tanto, promover un ambiente pacífico, un ambiente conciliador en nuestras relaciones interpersonales para que esa unidad se dé y se exprese en mayor medida. También tenemos que entender que la unidad no se logrará tampoco si confundimos unidad con uniformidad. Cuando Dios piensa en unidad dentro de su iglesia, no está pensando en robots que hacen todas las cosas de la misma manera. No está pensando en un grupo de personas que hablan igual, que se visten igual, que oran usando la misma postura. Está pensando más bien en unidad en términos de que todos están comprometidos con abrazar ciertos principios bíblicos, ciertas verdades espirituales. Por lo tanto, ¿qué verdades debemos abrazar para lograr expresar la unidad dentro de la Iglesia? Ayer vimos la primera gran verdad. La Iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esa es una metáfora que el apóstol Pablo usa en varias ocasiones, creo que es su predilecta, y la metáfora comunica que la Iglesia es un organismo vivo, sí, pero es un organismo que está formado por diferentes miembros que a su vez son diferentes en sí mismos y cumplen funciones también diferentes. Ahora, eso sí, siendo diferentes esos miembros que conforman el cuerpo y teniendo diferentes funciones, buscan todos ellos lo mismo: obedecer las directrices de la cabeza, obedecer las verdades y la voluntad de Jesucristo. Ese es el primer concepto. Ahora yo voy a hablar de la segunda verdad, el segundo principio que tenemos que abrazar para expresar la unidad y no boicotearla, no eliminarla. Y es la verdad que hemos leído en el versículo, que tenemos que todos caminar en un mismo espíritu. Tiene que gobernarnos un mismo espíritu. ¿Cuál es el espíritu que debe gobernarnos? Pues es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Los creyentes, para ser uno, para potenciar la unidad dentro de la Iglesia, deben nacer del Espíritu y deben después vivir en el Espíritu, deben caminar en el Espíritu. Si no, la unidad no será posible. Así como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, el cuerpo de Cristo, la Iglesia, si no es originada la Iglesia en el Espíritu y si no es dirigida y controlada por el Espíritu, no va a poder alcanzar la meta de la unidad. Ahora, ¿cómo sabemos que alguien está viviendo en el Espíritu? ¿Cómo sabemos que alguien ha nacido verdaderamente del Espíritu? Hay tres indicadores claros que demuestran que estamos en un mismo espíritu, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, y si no se dan, pues la unidad tampoco se va a dar. El primer indicador tiene que ver con lo que dice también el apóstol Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y el que es nacido de Dios promueve la unidad de la Iglesia. Así que cuando yo soy guiado por el Espíritu me va a llevar a darle preeminencia a la figura de Jesús, a la persona de Jesús. El Espíritu me va a llevar a conocer más a Jesús, a amar más a Jesús, a crecer como Jesús y a servir a Jesús.
y eso será un indicador claro de que mi vida está siendo controlada por el Espíritu Santo. Un segundo indicador, dice también el apóstol Juan, es que todo el que tiene al Espíritu dice que guarda sus mandamientos. Cuando yo acepto en mi vida lo que Dios no acepta, cuando yo apruebo en mi vida lo que Dios no aprueba en su palabra, entonces el Espíritu Santo no está gobernando mi vida y soy una nota disonante en el pentagrama de la unidad de la Iglesia. Y por último, el último indicador tiene que ver con que alguien que es nacido de nuevo, alguien que es controlado por el Espíritu y que por lo tanto promueve la unidad, es alguien que ama de verdad a los demás. El que dice estar en luz, dice también el apóstol Juan, y aborrece a su hermano, está en tinieblas. O no ha nacido de nuevo, o está siendo dominado por la carne. Por lo tanto, quedémonos con esta frase: solícitos en guardar la unidad. Un cuerpo, pero también un espíritu. Que Dios te bendiga.